Estamos con más análisis en Así Estamos. Agradecemos su comunicación con nosotros y en el WhatsApp hemos recibido algunos otros elementos. Yo creo que podemos sumarlos a esta conversación. Dice, buenos días, el país está muy mal, no hay trabajo, todo caro y si no fuera por los hermanos lejanos en algunos lugares ya estuviéramos muriendo de hambre. Muy buenos días, el temor que tenemos es cuántas personas honradas tienen que morir a manos de la delincuencia y hasta cuándo podremos trabajar libremente y prosperar los salvadoreños. Tomando el tema de percepción de la situación del país, dice este otro WhatsApp, el problema es tomar la mala costumbre de pretender premiar la mediocridad. Acá se festeja la mediocridad en lo social, lo deportivo y lo cultural. Está un poco largo, pero entendemos un poco por dónde va el mensaje, gracias. Habla otro WhatsApp, si estuviéramos mal es porque la gente que votó por este gobierno, ya dimos cuenta que el gobierno es incapaz, pero para ellos todo está bien, ya basta de hacer política barata, no me sorprendería que los millones que no han sido ejecutados se hayan ido a Venezuela, dice. Y otro WhatsApp, buenos días, también otros medios televisivos deberían de colaborar dejando de transmitir telenovelas de traficantes y de violencia, ya que solo ayuda a aumentar la violencia, a bloquear de alguna manera de la web todas las búsquedas acerca de pandillas, ya que muchos de nuestros adolescentes caen en estas circunstancias. Bendiciones, excelente programa. Está con nosotros Ricardo Cardona, conocedor del tema educativo, presidente de Virtual Educa Centroamérica. Un gusto saludarlo, Ricardo, nuevamente y gracias por igualmente. El gusto es mío. Este panorama que tiene la gente nos lleva a las preguntas. ¿Podremos salir de la violencia con la educación que tenemos y el empleo que estamos generando? Es un tema complicado. Definitivamente la educación por sí sola no puede solventar los problemas de violencia, pero puede contribuir enormemente a generar un clima, a generar una cultura de tolerancia, de diálogo, de respeto por las ideas de los demás. Y lamentablemente la educación no está, digamos, cumpliendo la labor que debería de cumplir para cambiar ese paradigma mental que tenemos a veces los salvadoreños. Aquí existe violencia en las calles, en el tráfico, la gente cruza donde quiere, los buses se detienen a donde quieren. Aquí si hay un lugar para cruzar, la gente se queda ahí, aunque vaya a seguir recto. Es decir, todo eso es violencia contra los demás, ¿verdad? La gente ha adquirido, digamos, ha llegado a un punto de considerar que cada quien tiene su propio derecho y que la impunidad aquí pues es campante en todos los ámbitos. Lamentablemente a eso hemos llegado porque vivimos en una sociedad violenta y cuando la sociedad es violenta, desorganizada y anárquica, no se puede pedir que los sistemas, como el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de seguridad, etcétera, sean diferentes. Los sistemas, digamos, en la sociedad suelen ser reflejo de esta misma sociedad. Entonces tenemos que comenzar a trabajar juntos, todos, en la educación desde las primeras etapas de la parvularia y llegar luego a la universidad. Porque aquí se queja la universidad de que los estudiantes vienen mal formados de la secundaria, y la secundaria dice que vienen mal formados de la primaria, y la primaria dice que vienen mal formados de su casa, porque la familia está desintegrada. Entonces, hombre, si no trabajamos todos juntos en un plan integral, en una concepción de país a mediano y largo plazo, va a ser imposible salir. Hay una luz, ¿no?, con esto de la interpartidaria, tomando acuerdos generales en conjunto, pero nadie habló de educación, es decir, hablaron de varios elementos, pero no considerar que hay un largo plazo para este tema. Sí, a mí, sinceramente, yo lamento, no quiero ser pesimista, pero como se suele decir, cuando uno quiere, si quieres que las cosas se hagan, nombra un responsable. Si quieres que las cosas no se hagan, nombra una comisión. No es la primera vez que los partidos políticos firman convenios y acuerdos de llevar adelante determinados temas. Si revisamos rápidamente, yo no lo tengo en mente, pero eran aproximadamente 10 puntos lo de la declaración esta conjunta de los partidos. Habían dos cosas importantes, creo yo, dentro de los 10. Una que tenía que ver con el laboratorio científico, la investigación científica del delito, que es una cuestión de mediano y largo plazo, dependerá de la inversión, de los equipos, de la preparación tecnológica, de la voluntad política al final de llevar adelante los procesos, pero es una cuestión importante. El otro tema era el tema de los jueces.
Yo creo que aquí hay mucha impunidad y se queja la gente de que agarran 100 y salen 97. A veces por falta de pruebas, a veces por inconsistencia, digamos, jurídicas de los procesos llevados adelante, a veces por decisión propia de los jueces, interpretación propia de lo que tienen a la vista, a veces por incapacidad, porque también hay que decirlo, a veces por corrupción, que también existe, y a veces por temor. Cuando es por temor, probablemente el tema de los jueces no vistos o a ciegas, como le llaman esto, puede solventar el problema, contribuir a solventar el problema, pero todos los otros factores van a seguir existiendo. Entonces yo creo que hay que romper esa forma, digamos, de querer sectorizar las cosas y parcializar las cosas. Este es un tema integral. El problema en El Salvador es tan complejo que los partidos políticos, aunque se pongan de acuerdo, aunque se pusieran de acuerdo, y qué bueno que se sientan a negociar y que se termina la tolerancia y la polarización, pero aunque lo lograran de buena fe, no van a lograr solucionar los problemas si no se toma en cuenta a toda la sociedad, a la comunidad. ¿Podría haberse metido ese pensamiento de educación ya desde este primer germen de esta interpartidaria? Yo creo que sí, definitivamente, y además tiene que ver un poco también con los recursos. Como se suele decir, la voluntad política se expresa en el presupuesto. Yo puedo decir que quiero mucho la educación y la salud y la vivienda y que esos son mis 3 principales programas, pero si no le asigno recursos en el presupuesto a esos programas, hombre, hay que dudar un poco de la voluntad política. Ese es un gran problema, la escasez de recursos. Para educación y para salud siempre van a hacer falta recursos. Los países grandes, digamos avanzados, suelen tener un promedio del 6% del presupuesto del Producto Interno Bruto asignado a los recursos al presupuesto de educación. Algunos países incluso más. Aquí en el país no pasamos de alrededor del 3%, poco menos, poco más, con algunos programas especiales y demás. Ese es un gran problema. El otro gran problema que existe en el modelo educativo es que todos los gobiernos que llegan y todas las autoridades que llegan a los ministerios, y no solo a educación, a todos los demás, pero hablamos de educación en este caso, creen que tienen la solución. Y se habla de una reforma educativa, de imponer un modelo educativo, y los especialistas saben que una reforma educativa puede llevar 11, 12, 15 años en implementarla. Entonces, en vez de tomar lo bueno y de ir mejorando paso a paso, queremos cambiar todo lo que hizo el anterior, aunque sea del mismo signo político. Pero cuando yo llego como ministro quiero cambiar y quiero imponer nuevas cosas, a veces con buena fe, porque tengo mi criterio y tengo mi forma de ver las cosas. Sobre todo si no soy especialista en el tema. Puedo ser académico, puedo ser abogado, economista, lo que sea, pero si no soy un hombre dedicado específicamente al tema de la educación, más difícil va a ser. Ricardo, se necesitan 60,000 empleos al año para lograr un ciclo positivo, que empiece un ciclo positivo en la economía y en el estado y calidad de vida de los ciudadanos. Hoy mismo hemos escuchado a alguien que dice, mire, aquí en mi cantón hay muchachos, fueron a estudiar, tienen algún técnico, pero no hay trabajo. Y claro, alrededor de no hay trabajo está la posibilidad de la violencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo interrelacionamos todo para lograr tener trabajo, educación y vivir en paz? Eso tiene que ver fundamentalmente con la reforma educativa también. Sobre todo hablamos ya a nivel de especialización, de formación técnico-profesional y las universidades. Aquí las universidades juegan un papel fundamental. Normalmente las universidades, no solo en El Salvador, en América Latina y en muchos países también que no son de América Latina, se ha caído en ese esquema de formar profesionales de libro, de acuerdo a la tradición, con formas tradicionales de esquemas, de formación lineal. Y cuando llegan a la realidad, y a todos nos ha pasado, en todas las carreras, uno sale de la universidad y llega al primer trabajo a aprender a trabajar. Sobre todo si no existe en el país una visión de un modelo económico, de un acuerdo de país, un plan de país para los próximos 15, 20, 25 años, que sepamos hacia dónde nos queremos orientar. Le vamos a apostar a las maquilas, a la agricultura, al turismo,
al desarrollo tecnológico, a la innovación científica, etcétera. Tenemos que saber a qué le vamos a apostar, o a los servicios nada más, como se les decidió apostar aquí en un determinado momento, pero sin un esquema de país, sin un acuerdo nacional. Entonces, si uno define hacia dónde va, las universidades pueden reorientar la formación de sus profesionales a esos campos. Y ahí es donde la innovación y la apertura, digamos, el desarrollo tecnológico y la apertura a nuevas formas de enseñanza, aprendizaje, nuevas rutas de aprendizaje, pueden ayudar, contribuir a perfeccionar, digamos, el conocimiento para poner a la gente de acuerdo a los trabajos que se van a ir formando. Hay un trabajo que a mí me llama la atención mucho, que es una empresa consultora que se llama Fast Future. Hizo un trabajo a solicitud del Ministerio de Industria del Reino Unido, una especie de encuesta con científicos para ver hacia dónde va el conocimiento, hacia dónde va el desarrollo de la ciencia. Y a partir de ahí diseñaron una serie o sacaron, digamos, la conclusión de los trabajos que se van a necesitar en el futuro. Después hicieron unas encuestas en 50 países, cerca de 500 encuestas, para ver cuáles eran los más solicitados. Y ahí hay trabajos para 2030 y 2040 que todavía no se han inventado. Entonces, es muy difícil pedirle a una universidad que forme profesionales para trabajos que todavía no existen. Pero entonces debe haber una coherencia, digamos, y un trabajo conjunto entre la proyección y la perspectiva económica de país y las proyecciones educativas. Nosotros eso por ahora no lo tenemos. No lo tenemos, no lo tenemos definitivamente. Ahí hay profesiones, por ejemplo, fabricantes de órganos. Se supone que la ciencia va a avanzar y que dentro de 15, 20 años la gente se va a dedicar a fabricar órganos. Hay trabajos tan interesantes como pilotos y guías turísticos para viajes espaciales. Se supone que va a ser una cuestión de todos los días, agricultores verticales, y hay una cuestión que a mí me llama la atención que es muy importante, que es administradores digitales. El mundo de la información por los medios digitales, por los teléfonos, las tablets, las computadoras, todo esto, es tan abrumador que llega un momento en que ya uno no puede administrar sus propios correos y sus WhatsApps y sus Facebook y sus Twitters y todas esas cosas, y va creciendo enormemente. Entonces, en el futuro se espera que uno va a tener una persona especializada que le va a administrar su información. Hacia eso tiende el futuro y la investigación. Ahí hay unas profesiones súper interesantes. No digo que le apostemos todos a eso, pero debemos de conocer la realidad de lo que está pasando en el mundo para que nosotros tratemos de ponernos detrás. Es lo que pasa con Costa Rica aquí en el área. Costa Rica le apostó a la tecnología y a eso, y ahí hay ciertas inversiones. Hay otras que buscan mano de obra barata, como las maquilas y eso, que van para Honduras o para Guatemala. Entonces tenemos que definir un modelo de país, y eso pasa por cuestiones como esta interpartidaria, que políticamente son correctas y está bien que se haga, pero debe ampliarse a la sociedad civil. Ya lo decía Charles de Gaulle, la política es demasiado importante para dejársela solo a los políticos. Y ahora el conflicto es tan complicado y la implicación de la gente es tan fuerte que no se puede permitir que un grupo de personas que no son especialistas en determinados temas decidan el futuro del país. Tienen que abrir esa discusión. Ellos han sido nombrados y se ha votado por ellos y se han ganado su puesto en las elecciones para decidir en los órganos, en el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera. Pero tienen que abrir el debate a las universidades, a los académicos, a la gente informada para tomar decisiones correctas al futuro del país. Aquí el tema, y mientras está usted hablando, yo estoy tratando de compararlo con la realidad de nuestra gente, que la conozco muy bien. A mí me gusta ir por todos lados y convivo con ella, y sé que estamos en una economía de subsistencia casi en este momento, dependiendo de las remesas familiares, con una educación de 6 a 7 grados formales de educación. Entonces, mientras no cambiemos eso, la violencia va a ser muy difícil erradicarla, o vamos a poder convivir con la violencia. ¿Cuál es el futuro si mantenemos esto en la dimensión que la tenemos, Ricardo? Si seguimos sin cambiar, no vamos a progresar, y el país va a seguir como está en el mejor de los casos, ¿verdad? Si no va a peor. Definitivamente hay que transformar la formación, la educación, hay que reorientarla hacia las carreras técnicas, por ejemplo. Aquí
La mayoría de la gente estudia las mismas carreras, ¿verdad? Derecho, administración de empresas, etcétera, algunas. Las carreras científicas tienen muy poca demanda, precisamente porque los jóvenes salen graduados de la universidad y no encuentran trabajo. Entonces, como administrador o como abogado es más fácil. Yo como abogado, me decía un amigo abogado, compañero de trabajo, hace algún tiempo me decía, yo me voy con mi lapicero y me siento en el parque y consigo clientes, ¿verdad? Entonces es como más fácil desempeñarse que si uno estudia otra cosa, ¿verdad? Pero hay que apostarle, por eso digo, al futuro. Las carreras técnicas son una forma. Luego, la educación se ha transformado. Ahora los maestros ya no son los maestros tradicionales que transmitían conocimiento, porque los jóvenes, todos estos del mundo digital, manejan la información más aceleradamente y de forma más eficiente con todos los medios tecnológicos que los maestros, ¿verdad? Que se han quedado, digamos, rezagados. Todos los mayores nos hemos quedado rezagados, ¿verdad? Yo miro a los jóvenes ahora que con una facilidad tienen información. El maestro debe ser un orientador, ¿verdad? Enseñarle al joven a cómo seleccionar y clasificar la información y cómo utilizar esa información para generar conocimiento. Hay un caso de un jovencito que se ha hecho público a nivel mundial, de 16 años, que motivado por investigar el cáncer por un familiar, creo que su mamá o alguien que le había afectado, encontró la información en internet, navegando, y logró crear un detector de cáncer con unas reacciones químicas. Correcto. Por ejemplo, ¿verdad? Correcto. Y con una inversión de 90 centavos, los materiales que compró para eso. Se puede transformar el mundo con lo que ya existe. ¿Qué tanto nosotros estamos entendiendo ese proceso? Yo creo que no lo hemos entendido, y de eso se trata exactamente, de la gestión del conocimiento. Tenemos que aprender a gestionar el conocimiento. Tengo un amigo que habla normalmente de la infoxicación, ¿verdad? De intoxicarse con información. Uno pone una referencia en internet y salen 28 millones de referencias. Entonces, ¿cuál de esas es buena, mala? ¿Cómo la utilizo? Hay que aprender de alguna manera a tutorear eso y a orientar a los jóvenes para poder investigar, ¿verdad? Pero el sistema educativo se tiene que transformar. Ya no es el aula tradicional de la conferencia tradicional donde el maestro viene y le transfiere conocimiento al alumno, sino que al contrario, tenemos que aprender juntos, maestro y alumno, en una nueva forma de relacionarse. Y solo eso va a permitir la transformación de la visión, digamos, de las rutas de aprendizaje, la transformación de las metodologías de aprendizaje y de las formas de diseño, de gestión del conocimiento. Eso es lo que nos va a permitir salir adelante. Por eso que nosotros en Vieduca, y valga el comercial, estamos orientados a diseñar estos y a poner al servicio de la comunidad estas nuevas formas de aprendizaje. ¿Cuánto podemos transformar a las comunidades con estos aprendizajes, Ricardo? Porque no sé hasta ahora si lo que estamos haciendo en educación realmente está cumpliendo su labor para llevar gente capacitada a lograr un empleo bien pagado o a generar su propia empresa. Correcto, correcto. Ese es otro elemento que también es fundamental, el desarrollo emprendedor, que se fomenta mucho en países como Estados Unidos. Allá, si uno tiene una idea o tiene una posibilidad de generar una empresa, recibe apoyo de todo tipo, ¿verdad? Aquí no. Entonces, hasta ahora, hace algunos años se han comenzado a desarrollar algunos proyectos interesantes. Por ejemplo, en la educación media técnica se está desarrollando ahora todo un programa, digamos, de diplomado en cultura emprendedora, en desarrollo emprendedor, y algunas otras cosas. Se está tratando de generar también todo un conocimiento financiero, digamos, educación financiera para los jóvenes, para que se van incorporando a estas nuevas leyes de incorporación al sistema y todo lo demás. Entonces, hay intentos, ¿verdad? Pero no existe, digamos, una visión global, y no es cuestión de este gobierno, no es contra este. Claro, uno normalmente no le pone las culpas, sino que la responsabilidad, digamos, de los programas al gobierno, porque es el que está ahorita en el momento y tiene que tomar decisión. Esta es cuestión de todos los gobiernos, del anterior y del anterior y del anterior, ¿verdad? Es una cuestión, una visión de Estado, de Poder Ejecutivo. Por eso digo, el gobierno solo tampoco puede, ni la empresa privada sola, ni los políticos. O sea, es una cuestión de todo el sistema. Debemos de generar una cultura de integración. Aquí la familia está desintegrada por razones que ya conocemos. Hay que generar una posibilidad de integrar, de respeto por las ideas y respeto por los demás, de confianza en los demás.
Aquí se genera desconfianza. Cuando hay este tipo de reuniones, aquí ha habido muchos intentos, las alianzas y la Comisión Nacional de Desarrollo y los esfuerzos de la Comisión Económica y Social. Siempre hay esfuerzos donde llega un montón de gente y al final no pasa nada. Primero porque a veces se lleva una agenda predeterminada y si aquel trae la agenda yo desconfío, ya no le creo, no, porque a saber por qué trae ese punto. Ese en primer lugar. En segundo lugar, no existe confianza entre los grupos, sino que vamos un poco sobre la base de la desconfianza para ver a qué vamos a llegar. Tenemos que transformar nuestra mentalidad, nuestra cultura, y en eso la educación parvularia, secundaria, universitaria y la educación, digamos, social que se genera a través de los medios de comunicación y de programas como este, que de paso aprovecho para agradecer la invitación y felicitarte porque este tipo de programas rompen un poco el esquema de lo que estamos viendo todos los días en los programas de televisión, ¿verdad? Que es la misma noticia que no genera nada, no genera expectativa, no genera ideas nuevas para el debate, sino que es simplemente una revisión de lo malo que estamos. Entonces, Ricardo, dentro de esto se están haciendo esfuerzos. Por ejemplo, esto de la escuela de tiempo pleno, buscando meter más tiempo al alumno al aula o al menos a la escuela para que pase menos tiempo en la calle o sea víctima de violencia, tratando de hacer algunas articulaciones. ¿Eso está funcionando? ¿Eso realmente va a ayudarnos en esto que estamos platicando? Debería de ayudar, pero el problema de la escuela inclusive de tiempo pleno, que es un modelo interesante que surgió en Italia hace muchos años y en algunos países se ha puesto en práctica con diferentes nombres, tiene que ver con eso, con un poco generar más tiempo del alumno en el aula, pero además ampliar los campos del conocimiento a cuestiones lúdicas, artísticas y otro tipo de cuestiones que también tocan a la participación de la comunidad educativa, a la relación de los padres, de familia, etcétera. Pero no siempre se logra, ¿verdad? Primero porque eso requiere muchísimos recursos. En segundo lugar, se generan los problemas de transporte, el problema de la pobreza propio de las comunidades aquí genera un patrón de comportamiento en las familias y en los jóvenes que difícilmente les permite salir adelante, ¿verdad? Como decía alguien una vez, ¿cómo se le puede exigir a un niño que aprenda si llega sin desayunar, ¿verdad? Entonces vamos más atrás un poco al problema de la pobreza, ¿verdad? Y entonces por eso es que aquí a veces, cuando digo aquí me refiero a nuestros países, en América Latina, muchas veces no solucionamos los problemas porque los vemos como compartimentos estancos, ¿va? Entonces, entonces hay que combatir primero la pobreza, ¿va? O hay que ir a la comunidad a resolver el problema de la familia. Sí, pero no hay que descuidar el otro también. Hay que trabajar en todos los campos, en la formación docente, elevar el nivel de los docentes y la autoestima de los docentes. Hay países donde ser docente realmente es reconocido socialmente y tienen un buen salario y se les da oportunidad de mejorar y todo lo demás, pero no por eso vamos a abandonar el currículum. No, que hay que trabajar en la modernización del currículum y no por eso vamos a desdeñar, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con infraestructura. Por ejemplo, no se trata solo de ir a construir una galera para que los niños no les dé el sol. El ambiente pedagógico tiene que ver con el aire, con la circulación, con los ambientes lúdicos, con los ingresos, con la orientación hacia el sol, con la forma de visibilidad dentro del agua. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el ambiente pedagógico que deberían de tomarse en cuenta. Y el modelo pedagógico. ¿Cuál es el modelo que se va a implementar en la escuela inclusiva de tiempo pleno y en todas las otras áreas mientras llegan a integrarse a los sistemas? Es una visión integral única, ¿verdad?, de desarrollo del país a través de la educación. Vamos a hacer una pausa, Ricardo, enseguida volvemos. Estamos hablando de educación, empleo y violencia, esta relación en estas tres palabras en términos prácticos para el desarrollo del país. Ya volvemos. Bueno, la verdad es que el problema mío ha sido la rodilla, ¿verdad? El dolor es bien intenso y llega un momento en que uno quiere dar el paso y no puede. Así como iba camino a que me pusieran una prótesis. Después de este tratamiento
me ha cambiado enormemente. El dolor disminuyó más de un 90%. Por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo pues que lo prueben y que van a quedar satisfechos. Termos del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Mejore su calidad de vida. Puede mejorar su calidad de vida en El Salvador Med Center con tratamientos de células madre. Hay tratamientos para muchos padecimientos y puede ayudarle a mejorar sus condiciones de vida. Pregunte en El Salvador Med Center. Ricardo Cardona está con nosotros. Hablamos de educación, hablamos de empleo, hablamos de violencia. ¿Cuánto puede cambiar las circunstancias de la violencia, Ricardo, tener un empleo para estos jóvenes que año con año están entrando en edad productiva? O sea, dejan el tiempo de la escuela y deberían ir a buscar un trabajo para comenzar su vida, hacer su familia y su proceso de crecimiento y productividad, pero no lo encuentran. Teniendo un trabajo, podríamos decir, ¿se va a solucionar la violencia? Yo creo que contribuiría a reducir la violencia enormemente. Tiene que ver con la creación de oportunidades y también tiene que ver con la calidad del empleo. Y eso tiene que ver con las proyecciones de desarrollo económico. El problema en El Salvador y en muchos países de nuestra región, pero particularmente en El Salvador, tiene que ver un poco con la mentalidad de corto plazo. Yo creo que en los últimos años nos hemos caracterizado por tener una mentalidad de corto plazo. Y desde que se firmaron los acuerdos de paz, con esa reforma en la que se definió, digamos, que los partidos políticos son los que tienen la voz cantante y la única forma de ejercer el poder y los que deciden el futuro del país, los partidos muy bien organizados, eficientemente, se han dedicado a eso, a hacer campañas, a ejercer su función de partido político y acceder al poder. Y se han olvidado de una visión de Estado. No hay una visión de Estado para poder decir que nos vamos a poner de acuerdo independientemente de izquierdas y de derechas, que son conceptos que ya quedaron atrás. Hoy se trata del futuro y del pasado, ¿verdad? Si le apostamos al futuro, tenemos que aceptar algunas cosas reales. Y eso implica por ver más allá del corto plazo. Lamentablemente aquí en el país no ha existido. Lo hemos visto en España, en Perú, en varios países que han sido capaces de sentarse y señalar un plan, digamos, de trabajo a los próximos 25 o 50 años. ¿Por qué años. eso no está en la mesa del debate? Es decir, ¿por qué no logramos simplificarlo y decir, miren, necesitamos 60,000 empleos este año y necesitamos educarnos a este nivel y que estos educados tengan empleo y sea pagado de esta manera? ¿Por qué eso no está tan simplemente puesto en la mesa? Yo creo que tiene que ver con dos cosas, y es una opinión bastante personal. En primer lugar, porque yo creo que los salvadoreños somos bastante individualistas, lamentablemente. Aquí no es difícil ver que una persona pasa por encima de los demás con tal de salir adelante, porque nos hemos acostumbrado a pelear posiciones. Entonces no tenemos mentalidad de grupo. Esa es una cuestión que hay que construir. Y por otra parte, digamos, este deseo de hacer las cosas en el corto plazo para ganar adeptos y ganar votos. Eso no nos ha permitido tener una visión de largo plazo. Yo creo que necesitamos transformar nuestra visión, transformar, digamos, la realidad de la familia, de la comunidad y comenzar a trabajar de nuevo en principios y valores. Tenemos que rescatar los principios y los valores que nos formaron a nosotros cuando estábamos chiquitos, que tuvimos la suerte de conocerlos y de tenerlos, y nos dieron cierto bagaje, digamos, de comportamiento que nos permitió llegar hasta determinado momento. Aquí la guerra nos llevó a una desintegración social tremenda, y no hemos logrado sentar las bases para una integración de la sociedad.
Somos una sociedad desintegrada, desde la familia, la comunidad. Aquí uno no conoce a los vecinos. En muchos lugares uno no conoce a los vecinos y las casas están con muros y uno no sabe quién vive ahí, ni a qué se dedica, ni nada, salvo escasas ocasiones, ¿verdad? Entonces, eso nos genera un individualismo tal y una violencia generalizada. Las condiciones de vida de la gente son difíciles y eso genera violencia. Hemos visto casos de gente que se matan por un parqueo entre vecinos. Entonces esa es la violencia exacerbada a su máxima expresión, ¿verdad? Y lo vemos en las calles y lo vemos en los almacenes y en los restaurantes y en todos lados, ¿verdad? Entonces lamentablemente tenemos que trabajar mucho en la escuela, en los principios y valores, en la sociedad, en la familia, a través de los medios de comunicación, dentro de las empresas, trabajando la calidad y la excelencia. ¿Cuánto de esto es realmente dinero? Esto es recurso, porque lo que se dice siempre es que para eso se necesita mucha plata, es que no tenemos plata, es que entonces primero necesitamos la plata antes de poder hacer todas estas cosas. Yo creo que no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad política, digamos, de decisión, de apostarle a una forma de pensar y a una forma de vida. Y el otro factor que también influye en por qué no hemos logrado esas cuestiones es que con esta visión grupal partidaria que se tiene, normalmente se lleva a los cargos de decisión y de importancia no siempre a la mejor gente. Hay gente que es muy cercana, muy de confianza, pero probablemente no son expertos. Y tenemos aquí cosas muy buenas que están pasando, como el Consejo Nacional de Seguridad o el Consejo Nacional de Educación. Pero ahí encontramos 2 o 3 personas que más o menos conocen del tema. El resto es gente que llega representando a saber a quién, porque muchos de ellos no han sido nombrados como representantes de las ONG o de las iglesias, sino que un poco tomados a dedo. Y un comité de 70 personas nunca puede funcionar, ¿verdad? Entonces vemos que eso se convierten a veces como en formas de disfrazar la realidad y la falta de decisión y de adopción de políticas de Estado claras y concisas para atender determinados problemas. Hay ejemplos en el mundo de sociedades que han estado como nosotros o peor y han logrado desarrollo, han logrado darle a su gente educación, han logrado darle empleo y han pasado a ser potencias mundiales económicas. Correcto. Podemos citar mucho, sí. Japón, Taiwán, Singapur, Alemania. ¿Qué es lo que le falta al país para que podamos pasar a una decisión de salir de donde estamos y convertirnos en algo más próspero? Yo creo que es voluntad política, es una decisión, se necesita tomar una decisión dura. Las decisiones son duras. Implica costos altísimos porque el país está metido en un problema tremendamente serio. Entonces las soluciones no son fáciles, las soluciones son serias, implican decisiones valientes, complicadas, duras, pero que hay que afrontarlas. Y después se ven los resultados. Si queremos quedar bien con todo el mundo o si no queremos mover mucho las cosas, hay un ejemplo típico. Aquí se viene diciendo que las telefónicas no quieren colaborar. Hombre, puede sonar esto duro, puede sonar a dictatorial, ¿verdad? Pero yo la cierro, yo le meto el ejército pues y la cierro. Si usted no me corta las transmisiones alrededor de los centros penales, yo le cierro la empresa y le quito la concesión. Pues no, es que no quieren colaborar. ¿Y quién es el gobierno? ¿Quién tiene que tomar la decisión? Entonces, esas decisiones son complicadas. Son difíciles, entro en lucha con un sector, pero tengo que tener el valor de tomarlas porque han votado por mí y yo tengo que solucionar los problemas a los salvadoreños. Yo estuve en una reunión hace un par de años, allá en un lugar cerca de Tela, en Honduras, y no funcionaba ni internet, ni el teléfono, ni nada, y fuimos a preguntar, mire, ¿qué pasó? Es que hay un penal aquí a menos de 1 kilómetro, entonces están cortadas las comunicaciones, así de fácil, ¿verdad? Estoy hablando hace un par de años, porque aquí no se puede hacer. Eso es una parte. La otra parte es que están entrando los celulares y los televisores. Hombre, ahí hay corrupción también, o por lo menos ineficiencia e incapacidad para manejar esos temas. Entonces, hay que tomar decisiones drásticas. Si esta persona no me está funcionando, la cambio. ¿Qué decisión tomaría, Ricardo, hablando de educación, que genere empleo, que nos limite o que nos disminuya la violencia? ¿Qué decisión tomaría si se le dejara a usted decir, haga algo, tome esta decisión? Mire, yo empezaría por llamar aquí a los
4 o 5 mejores especialistas en educación, formados en educación, con doctorados en educación, y me metería en un taller de reflexión para definir si el diagnóstico que uno puede tener a simple vista es correcto. Primero, validar el diagnóstico, y una vez que tengamos un diagnóstico efectivo, podemos comenzar a tomar decisiones, ¿verdad? Hay casos en el mundo bastantes, y hay dinero. Hay muchas organizaciones internacionales y países amigos que están dispuestos, que han dado y que están dispuestos a seguir dando dinero para impulsar programas específicos, pero a veces no tenemos capacidad de ejecución. A veces nos pasamos un año y otro año y otro año sin ejecutar porque no tenemos esa visión clara de lo que queremos hacer, y yo con esto no quiero extenderme demasiado, pero si usted revisa, si nosotros revisamos, digamos, los últimos 4, 5 planes educativos, vamos a ver que no hay coincidencia. Así de fácil, ¿verdad? En algunas cosas que todos queremos educación y todos queremos a nuestros hijos y todos queremos ser felices, ¿verdad? Pero si vamos por las líneas estratégicas básicas, hay coincidencia en 2 o 3 cosas, de 17 o de 14 o de 10, ¿verdad? Entonces no se ve, digamos, una coherencia, y luego ese plan debe responder a un plan de nación, ¿verdad? La educación no puede ir por un lado y el desarrollo del país por el otro. Tiene que haber primero un consenso de hacia dónde, cuál es el país que queremos, hacia dónde le vamos a apostar, cuál es el modelo de acumulación de capital en El Salvador. Y una vez definido eso, vamos a decir, ok, vamos a preparar a la gente para eso. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos estas inversiones, generar empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha Hombre, sido gracias, un verdadero Rafael. gusto esta conversación. El gusto es mío, encantado, Sabía muchas gracias. que no íbamos a quedar decepcionados de hablar con alguien con tanta experiencia en el tema de educación y que puede darnos luces sobre qué hacer sobre este tema. Muy agradecido. No, muchísimas gracias, al contrario. Vamos al tráfico. Antes de que salga de casa le decimos por dónde y por dónde no ir, así que quédese con nosotros que todavía tenemos más de Así Estamos. Gracias, Ricardo.